Estamos ya de vuelta, nos acompaña la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia. Muchas gracias por estar aquí, Beatriz. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bienvenida. Contenta de poder venir a contar lo que ha sido esta primera semana de votación en el Consejo. Ya cumplimos casi 3 meses de trabajo ahora esta semana. No ha sido fácil, eso sí, la semana de votación. Avanzaron menos de lo que esperaban avanzar, ¿no? Ha sido una semana intensa, diría yo, con mucho trabajo para poder alcanzar acuerdos, ojalá los más transversales posibles, en el Consejo, logrando finalmente un texto que esperamos le haga sentido a la ciudadanía. Sí, una semana que en los últimos días han estado marcados por dos hitos importantes, al menos desde el punto de vista de la opinión pública, porque adentro, lo más técnico, alguien dirá, hay cosas mucho más importantes, pero las cosas no son siempre como son, sino como parece que son. Y uno tiene que ver con el hito rodeo, voy a ponerlo así de bruto, y el hito de las 4 enmiendas que ustedes ceden. Uno, me gustaría que usted evaluara cada uno de ellos. Y me refiero al Partido Republicano, no al Consejo que usted preside. ¿Por qué esa jugada a constitucionalizar los bailes, la cueca, el rodeo? ¿Es solamente por compensar aquel principio que defiende el derecho de los animales? Yo creo que tiene varios elementos. Para empezar, del proceso anterior se cuestionó mucho el que se haya ignorado la participación ciudadana. Hubo iniciativas populares de norma que fueron, incluso algunas ni siquiera se estudiaron, sino que fueron desechadas de plano. Y estas iniciativas populares que se aprobaron esta semana van en directa relación con las iniciativas que eran con el mayor apoyo ciudadano. Respecto de las tradiciones, el rodeo, la cueca, la artesanía, fueron de las que tuvieron las más altas votaciones. Si no me equivoco, era la segunda y la tercera con mayor votación o mayor apoyo ciudadano. Y luego la de los animales, lo mismo. Entonces, lo que hicimos fue incorporar ambas iniciativas ciudadanas al texto constitucional. Ya, pero tiene que ver con, digamos, responder a la norma que pretende también constitucionalizar la defensa de los animales. A ver, por supuesto que son compañeras, ¿cierto? Se acompañan mutuamente. ¿Por qué? Porque esa podría terminar con el rodeo. Hemos visto, no solo eso, sino más bien hemos visto cómo programas de gobierno o voces se han levantado para prohibir el rodeo. Entonces nos parece que si hay un elemento del que se podrían colgar posteriormente para prohibirlo, que creo que tampoco sucedería, pero me parece interesante poder destacar elementos que son importantes para la ciudadanía. Si uno revisa las comunas de donde venían los apoyos a la iniciativa, eran principalmente comunas de todo Chile, no estaban focalizadas en la región metropolitana. Al contrario, yo diría que por un tema natural, las 2 primeras comunas en el tema de tradiciones eran de la región metropolitana y las otras, por ejemplo, eran Osorno u otras comunas que salen de lo normalmente urbano, por llamarlo de alguna manera. Es interesante lo que usted dice, que emana su análisis de muchas medidas que usted ha visto de distintos gobiernos respecto del rodeo como una práctica. Estamos tomando esto como un ejemplo para analizar, porque según entiendo yo, sin ser naturalmente especialista en materias constitucionales, es que una de las labores que ustedes tienen es analizar qué materias hay que dejarlas en el ámbito de lo constitucional y discriminar justamente aquellas que son justamente políticas públicas o materia de ley común. Entonces, hasta aquí, ¿qué le hace sentido a usted que el rodeo particularmente tiene que estar en rango constitucional versus una ley que ustedes pueden defender con todo derecho? A mí me parece que si los chilenos lo sienten como algo propio, como algo que les hace sentido y que es parte de nuestra identidad, más allá de que es legítimo que haya personas a las que les guste, personas a las que no les guste, aquí no se está imponiendo que las personas tengan que bailar cueca o tengan que ir a ver rodeo los fines de semana o correr, sino por el contrario, solo se relevan como actividades que dan también forma a la identidad nacional. Eso es lo que se está realizando. En ese caso, disculpa, Beatriz, es todo lo que ustedes criticaron de la convención anterior. Exactamente, para allá llega. El identitarismo como un foco o como un eje, cuando lo que tratamos de hacer, y le podría preguntar también dónde quedó, y eso no solo a usted, a muchos, ¿dónde queda esa vocación de hacer una constitución minimalista, si se quiere, aunque son más cualitativos, pero sobre todo algo esencial que es que nos convoque a todos, mínimos comunes, para salir de esta trampa en la cual estamos hace tantos años? ¿Dónde queda esa vocación?
A ver, yo creo que también podemos hacer el contraste con incorporar las propuestas de la ciudadanía al texto constitucional. Eso es algo que también se consideró en el proceso. Por algo se diseñaron mecanismos de participación ciudadana, por algo se estableció la posibilidad de proponer iniciativas populares de norma para ser finalmente consideradas, sino qué fin tendría un mecanismo de ese tipo. Beatriz, pero el legislador, o en este caso ustedes, que son legisladores también, de algún modo, los consejeros constitucionales tienen que tomar, supongo, como insumo la participación ciudadana, más tienen que deliberar a partir de ella si les parece a ustedes que debe adquirir rango constitucional. Porque por demandas, y no quiero mencionar ni un ejemplo para que no se ridiculice, habría muchísimas demandas que a la ciudadanía en común, entre ellos yo, podría firmar. Pero ustedes lo que tienen que hacer es mediarme a mí con mi pulsión ciudadana y ustedes decir, a ver, momento, muchas gracias por participar, pero nosotros estamos en condiciones y tenemos la responsabilidad de deliberar que sí y que no. Entonces, ¿dónde queda el filtro de un consejero? El espacio de deliberación no ha terminado. Nosotros estamos en el proceso de la votación en comisiones, todavía hay que pasar al proceso de votación en el Pleno, incluso después de eso siguen otras etapas. Los expertos El anteproyecto, ¿cierto? Exacto, los expertos que redactaron el anteproyecto vuelven a revisar el texto, se produce un diálogo entre el comité, la comisión de expertos y el Consejo Constitucional. Por tanto, el proceso de deliberación no se agota en esta etapa. Sin embargo, sí es importante que si queremos que algo continúe en el debate, pase al debate al Pleno. De otro modo, habría sido muy difícil poder reabrir el debate en esas materias. Ya, pero solo para cerrar este tema del rodeo, su postura es que el rodeo debe aparecer, la defensa del rodeo debe aparecer en la Constitución. Yo creo que es un debate que se puede dar y a mí me parece que si a la ciudadanía era un tema que consideró de la relevancia que tenía, está bien incorporarlo sin perjuicio que es algo, como dije, una deliberación permanente hasta el texto que se entregue finalmente al presidente de la República en noviembre. Matías decía que otro de los temas, cierto, de la semana, sin duda, al fin de la semana, fue que el Partido Republicano renuncia a 4 enmiendas que habían presentado. Yo quiero preguntarle, ¿con qué objetivo hacen esa renuncia? ¿Tenían alguna posibilidad real? A temas esenciales. Sí, a aquí temas ya no esenciales. estamos a temas periféricos, No, temas esenciales. por lo menos temas esenciales entendemos para los ustedes. republicanos, ¿cierto? ¿Con qué objetivo renuncian? Y si tenían alguna posibilidad de ser aprobadas esas enmiendas, porque hay quienes sostienen que en el fondo hicieron la pérdida porque no tenían ninguna posibilidad de pasar. A ver, yo no lo llamaría renuncia en ningún caso. Yo creo que lo que estamos haciendo... ¿Ejercicio de realismo? No. Por el contrario, yo creo que es una materialización de lo que hemos manifestado permanentemente, que es nuestra voluntad de construir acuerdos. Y si vemos que hay temas que dificultan, porque son mal interpretados, por ejemplo, la opción de llegar a acuerdos, nosotros, por eso fue la decisión de, despejar la cancha y volvamos entonces a tener el espacio para construir los acuerdos necesarios. Y eso es lo que ha hecho el Partido Republicano. Aquí, como yo dije al comienzo del proceso, no queremos una mayoría que pase máquina ni una minoría obstruccionista. Y esto es una nueva señal de eso. Nosotros no queremos obstruir las conversaciones, los acuerdos que se pueden producir en el proceso constitucional, y eso es lo que ha hecho el Partido Republicano. Ya, ahora, en el oficialismo dicen que solo se trata de la corrección de un grave error que habían cometido ustedes, que es ir en contra del sentido común de la ciudadanía. ¿Es así? Yo creo que nadie se puede arrogar el sentido común. Por el contrario, somos todos representantes de la ciudadanía y representamos distintos sentires. Por tanto, creo que hay que tomarlo como lo que es, una señal de estar abiertos permanentemente a los acuerdos. No es la primera ni la segunda enmienda a la que hemos podido retirar con el objeto de construir acuerdos. Ya, pero ¿tenían alguna posibilidad, se lo pregunto de nuevo, de ser aprobadas esas enmiendas? Nosotros podríamos haber insistido permanentemente con estos temas. Y lo que hicimos fue abrirnos a hacer redacciones distintas en algunos casos, derivarlo al legislador en otros, para darle solución o salida y poder tener espacios de conversación y abrirnos al diálogo con los distintos sectores. En política uno sabe que la comunicación importa y mucho, y el propio Partido Republicano empaquetó, es una palabra bien coloquial, bien vulgar, empaquetó estas 4 enmiendas como una ofrenda. A usted me dirá, no, ustedes lo leyeron así. Como un sacrificio. Bueno, no sé, así se leyó, así lo leí yo al menos. En realidad, a lo mejor la CONE no, y los que están en su casa tampoco. Empaquetaron, envolvieron, y me imagino que detrás de eso hay una estrategia que me parece que es propio de la política. Nada que nos sorprenda, no vaya a caer en cama de esto porque encuentra que esto es único y primera vez que sucede. Y lo hacen por algo.
Y me gustaría saber si usted comparte eso o sencillamente una interpretación afiebrada mía. Y si lo hacen, ¿por qué? ¿Qué están haciendo detrás de ¿Cuál es la estrategia? estas 4 ofrendas que son muy sentidas para ustedes? Pues? Yo creo que se ha tratado de instalar por cierto sector que no hay voluntad de construir acuerdos, que no hay voluntad de abrirse a espacios de diálogo. Y lo que quisimos dejar era dejar de manifiesto que esos espacios de diálogo están, que nosotros estamos dispuestos a conversar, que estamos dispuestos a buscar redacciones, disposiciones que le hagan sentido a los chilenos. Y eso era importante aclararlo, porque incluso respecto de las unidades de propósito que se han ido votando, queda la impresión que son acuerdos exclusivos de la derecha, cuando no es la realidad. Lo real es que las unidades de propósito también han sido conversadas con el oficialismo y el oficialismo decide, por una decisión política propia, no adherir con su firma. Entonces luego queda la impresión de que la derecha viene con sus propuestas unilaterales y al oficialismo no le queda más que acogerse. Y esa no es la realidad de las cosas. Y nosotros quisimos dejar claro, evidentemente, de que nosotros estamos abiertos a todos los acuerdos con todos los sectores que quieran sumarse a ellos. Un gesto, dicen ustedes. Claro, los gestos tienen una descripción en su mérito propiamente y otro la oportunidad del gesto. Entonces, mi pregunta es si no, ¿acaso ustedes van parte a parte entregando estos gestos, estos principios? Es decir, nosotros cedimos. ¿Y cuánto de eso hay en el temor a que, en definitiva, como vemos en las encuestas, esto se rechace y después le digan a ustedes, bueno, es que ustedes no se dieron nada? O sea, ¿cuánto de esto es estrategia de ir entregando esta cantidad enorme de enmiendas que al principio presentaron? ¿Y cuánto es de tener cierto temor a que ahora les digan a ustedes, es otra cosa con guitarra, ¿no? Ahora ustedes gobiernan, ahora ustedes tienen 22 de 50. En definitiva, Beatriz, sabemos desde el día 1 que este nuevo proyecto constitucional será lo que los republicanos quieren que sea o que no sea. ¿Están haciéndose cargo, están habitando el cargo constitucional ahora? Yo creo que el proceso constitucional va a ser lo que los 50 consejeros queramos que sean. Aquí el partido, pero en la práctica no es así, no, eso sería si consideramos el práctica, 100%. Es que en la práctica sí es así, porque depende de la actitud que tenga cada uno de los consejeros frente al proceso en cómo esto va resultando. Yo digo que la sobriedad, la responsabilidad con la que ha tenido el proceso hoy día no ha sido solo obra de los republicanos, ha sido obra de los 50 consejeros. Y el resultado final también va a ser resultado del trabajo de los 50 consejeros. Sí, pero los votos los tienen ustedes si es que logran además a la centro derecha. Por eso, los votos no los tiene solo republicanos. Republicanos por sí solos no aprueba nada. Para aprobarse algo en el Pleno, por ejemplo, se necesitan 30 votos, republicanos tiene 22. Por tanto, el proceso requiere construir acuerdos y ese es el trabajo que hemos estado realizando desde el día 1. O sea, es mejor construir acuerdos más amplios, pero con algunos pocos, son 8 votos de la centro derecha o de la derecha no tan centro, pero que es de Chile Vamos, podrían pasar máquina. Pero una cosa es lo que y es una buena podría cosa, hacer. una buena noticia. No están queriendo pasar máquina. Mi pregunta es una estrategia válida, deseable, creo yo, para el resto de los chilenos? ¿O porque tienen susto que esto se rechace y que sean ustedes los responsables? Yo creo la que figura de la aprendieron... guitarra, que fue en su momento muy utilizada para el gobierno y para el presidente Boric, creo que en este momento es súper atingente para usarlas ustedes. Yo creo que se aprendieron muchas lecciones del proceso pasado, así como no ignorar las iniciativas populares de norma, del mismo modo que no queremos nadie pasando máquina. Aquí nadie está tocando la guitarra y deja a los demás excluidos. Por el contrario, las lecciones tenemos que tratar de escucharnos entre todos y lograr la mayor cantidad de acuerdos posibles. Eso no significa que la única opción de que una constitución sea válida es que haya sido aprobada una y cada una de las normas por unanimidad. Porque por algo el proceso establecido por el Congreso estableció que en los 3/5 era una mayoría suficiente para tener normas que puedan reflejar el sentir del Consejo. Nosotros, a pesar de eso, hemos estado abiertos a todos los acuerdos. Yo les podría relatar mis días en los últimos días y podrían ver que las comisiones se suspenden para ir a construir acuerdos. Se han mandado las propuestas al oficialismo para que las revisen. Hemos revisado las contrapropuestas, los casos que existen. Hemos podido conversar. Ayer la Comisión de Sistema Político estuvo sesionando. Se presentaron 3 unidades de propósito, todas fueron acordadas con el oficialismo. No firmaron ninguna, sin perjuicio votaron todas a favor. Entonces, los hechos hablan por sí solos, los espacios para los acuerdos, para construir texto en común están. Y Beatriz, en ese sentido, usted dice que estos gestos tienen que ver con evidenciar la voluntad que tienen ustedes de llegar a acuerdos, ¿cierto? Y de que no se van a quedar atrincherados en sus posturas. ¿Eso implica que están disponibles a cambiar la redacción de todas las enmiendas que presentaron? Yo creo que... O que están disponibles a
perder o soltar todas las enmiendas? ¿O tienen alguna línea roja? A ver, siempre hemos estado dispuestos a discutir todas las redacciones. Eso siempre dijimos que las enmiendas eran poner la pelota al piso, evidenciar cuáles eran las posiciones de cada uno de los sectores, y era un paso más, una etapa más en el proceso de redacción del texto constitucional. Pero por supuesto que hay temas que son más complejos. Por ejemplo, a mí me haría mucho ruido no aprobar la libertad o el derecho y el deber preferente de los padres a educar a sus hijos. Me haría mucho ruido que ¿Eso no... es una línea roja? Yo no lo llamaría línea roja. Creo que son puntos en los que deberíamos construir el mayor acuerdo posible. Ya, pero las líneas rojas en política existen. Quien no tenga líneas rojas no debiera participar en política, porque está en política para defender justamente los principios, las convicciones de determinados grupos de la sociedad. Me imagino, usted puede diferir del concepto, pero mi pregunta es, ¿hoy tienen las mismas cantidad de líneas rojas que había hace 6 meses o han ido matizando algunas de ellas? A ver, nosotros, y voy a hablar por el Partido Republicano, la bancada republicana, sigue teniendo las mismas convicciones, los mismos valores y los mismos principios que hemos defendido desde la fundación del partido, de las que conversamos en campaña con los ciudadanos, y eso no ha cambiado. Sin embargo, siempre hay espacio para poder conversar, por ejemplo, redacciones, bajadas, cómo hacemos que el texto le haga sentido a gran parte de los chilenos. Ya, y en ese sentido, no voy a usar la palabra línea roja, pero ¿cuáles son las enmiendas o los principios que son intransables para ustedes los republicanos? Para mí sería relevante la libertad de elegir en materia de salud, sería relevante la propiedad individual sobre los fondos de pensiones, sería relevante el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, es relevante el derecho a la vida, y son esos los puntos que podemos ir viendo redacciones, cómo quedan mejor para que no hagan ruido innecesario cuando lo que no se busca no es ese objeto que causa ruido, sino más bien proteger otras cosas. Y por eso hablo de que podemos conversar redacciones, podemos acordar redacciones. Hablando de hacer ruido, el viernes se aprobó la enmienda que elimina el pago de contribuciones a la primera vivienda. Se aprobó desde Evópolis a Republicano, ¿cierto? ¿Cómo se justifica aprobar una exención tributaria? Porque eso es lo que es que finalmente, y los especialistas lo dicen, es súper regresivo porque termina beneficiando a los más ricos. La primera vivienda para una persona que tiene una vivienda, no sé, de 500 millones de pesos, no pagaría contribuciones, según esta enmienda. Y que además es un impuesto que en su mayoría va al Fondo Común Municipal, porque es ingreso de los municipios, y el Fondo Común Municipal financia a las comunas más pobres. ¿Cómo lo defienden? A ver, tiene varios elementos esta pregunta. Lo primero, respecto a los municipios, yo creo que se queden tranquilos. La norma también contempla una norma transitoria que establece un plazo para entrar en vigencia de manera paulatina, que va a ser acordado por el legislador. Eso se ha contemplado. Aquí en ningún caso se va a desfinanciar a los municipios y eso tiene que estar muy claro. Pero en el plazo que sea se van a terminar desfinanciando, no, porque este es el principal no, fuente de Constanza, financiamiento. por eso le digo que se van a tener que revisar en el Congreso cuáles son las otras fuentes a las que municipios pueden acceder a recursos. Aquí no es la única fuente de recursos, las contribuciones se pueden haber pero otras, una muy importante. Y puede ser reemplazada por otra fuente de ingreso de recursos. Y lo segundo que quiero señalar es que una vez que la Constitución consagra el derecho a la vivienda propia, porque fue aprobada, aun cuando algunos han tratado de instalar que no se consagró el derecho a la vivienda, eso no es así, sí se consagró el derecho a la vivienda en el texto de la Dice preferentemente propia, ¿o no? Una palabra así. Pero se consagra el derecho a la vivienda, Ajá, sí. a tener una casa donde habitar. Lo razonable es que ese derecho quede protegido y que no sea, por ejemplo, expropiable. Yo sé que en la región metropolitana se hace mucho el contraste de Lo Barnechea y Vitacura con Lo Espejo, por ejemplo, he leído. Pero ¿qué pasa con comunas como Valdivia, Osorno, La Serena? Son comunas que la clase media paga tributos, paga contribuciones. No es un tributo que solo paguen los ricos de este país, sino por el contrario. En Chile hay casi 1.300.000 predios habitacionales que pagan contribuciones. De esos algunos son primeras viviendas, otros no. Solo de esos, cerca de 53.000 predios habitacionales corresponden a casas o viviendas que sean de más de 400 millones de pesos. Entonces, bajemos la pelota al piso también y veamos que efectivamente a lo que se beneficia es la clase media. Yo creo que el alcalde Carter hace una muy buena reflexión al respecto. En la Florida es mucha la clase media que se podría haber beneficiada de esta medida. Y lo mismo a lo largo del resto del país. ¿Y eso, Beatriz Evia, no es acaso la esencia de una política pública, que es la que diseña, y usted ha trabajado en esta materia, en el Ministerio de Economía, el que diseña con matices técnicos a quién sí, a quién no beneficiar, justamente para no generar regresiones o para no regresividad, o generar
eventualmente quiebra en algún sistema público que quede financiado. Ayer una carta en el Mercurio, muy en contra de esto, porque dice, esto debe quedar en la política pública, no en la Constitución. Llama la atención quienes firman, desde ministros de Hacienda, del presidente Piñera, hasta José Gregorio, Vittorio Corvo, Andrea Repeto. O sea, sumamente amplia la gama de técnicos que han estado en esta materia que dicen, por favor, cuidado con esto. ¿Ustedes cómo les llama la atención? A ver, yo insisto, yo creo que la Constitución y el Estado en sí tiene que estar primero al servicio de la persona. Y si con esto garantizamos la vivienda, el derecho a vivienda a las personas, creo que ese tiene que ser el primer foco de preocupación. Luego, como insisto, se plantea un transitorio para hacerse cargo del problema que puede generar con los municipios. Eso se conversó con alcaldes, con distintos alcaldes. El alcalde Carter explicaba ayer, yo escuché una cuña de él sobre la medida. Creo que si es que hay que aclarar cuál es el alcance, cuál es el contenido, estamos abiertos para eso, pero no pongamos al Estado por sobre a las personas. No pongamos a la necesidad de las municipalidades poner el derecho por a sobre la propiedad como directamente relacionado con un impuesto territorial como este, también pudiera ser... Pero Matías, ¿usted sabe qué pasa cuando usted no paga un par de cuotas a las contribuciones? Pero es que, no, por supuesto, salen a remate las casas, sin duda, pero ese es el efecto de... Pero pero eso no necesariamente o en primer término vulnera el derecho a la propiedad. Usted puede regular, o el derecho a la vivienda, usted puede regular del cómo se llega eventualmente al remate de una casa. Si hay remate de la casa por el no pago de un impuesto al Estado, por supuesto que es expropiatorio si me está vulnerando la garantía de mi derecho a la vivienda. Ya, pero entonces, si la pregunta es ¿por qué los impuestos tienen que ir en la Constitución? Porque son, según los expertos, esto no lo estoy diciendo yo, digamos, venía una entrevista también ayer del exministro de Hacienda, Andrés Velasco. Todos coinciden en que es una materia de política pública. ¿Por qué ponerlo en la Constitución? Porque es la manera de proteger el derecho a la vivienda que está consagrado en el mismo inciso, en el mismo numeral en el que está consagrado el derecho a la vivienda. Se establece el derecho a la vivienda y se establece que no podrán cobrarse contribuciones con el objeto de garantizar este derecho a la vivienda y resguardarlo. De otro modo, no está nunca resguardado y queda siempre en cuestionamiento si por no pagar 2 o 3 cuotas de las contribuciones el Estado vendrá a rematar mi casa. Claro, el punto es, por ejemplo, que la materia, los impuestos en general, y en eso de nuevo coinciden los expertos en este tema, es que los impuestos tampoco pueden ser de por vida de una manera, es por esencia una política pública que tiene que tener cierta flexibilidad porque, digamos, va provocando ciertos incentivos y después va cambiando la situación país o la situación de un grupo y por lo tanto debe ser política pública por eso. En cambio, si lo meten en la Constitución, ahí queda. Y que quedan expuestas, esas modificaciones quedan expuestas a las mayorías circunstanciales en el Parlamento. En la Constitución tiene quórum mucho más alto y quedan bastante inmodificables. A ver, los impuestos, las políticas tributarias no se han tocado. Aquí lo único que se ha señalado es que para resguardar un derecho consagrado en la Constitución no podrán establecerse impuestos que pongan en peligro ese derecho. Eso es lo único que se está estableciendo. Nosotros no hemos hablado de otro tipo de impuestos, no se ha aprobado normas en otra línea. Es exclusivamente para resguardar el derecho a la vivienda que está consagrado y quedó aprobado en el texto. Muy cortito, la disminución de parlamentarios de 155, de diputados, concretamente a 150, se vota hoy. ¿Cuál es su postura? Probablemente es una materia que no se va a votar hoy día porque son temas en los que estamos abiertos a construir acuerdos. ¿Pero cuál es su postura? Yo creo que una rebaja en el número de parlamentarios es importante. ¿Por qué? Porque creo que no le ha hecho bien al sistema un número tan alto de diputados, no facilita los acuerdos. Pero son 5 menos. No hay un número concreto, Constanza, por eso le digo que es algo que se está conversando. Ya, o sea, no es que vaya a ser lo que van a votar es si se disminuye a 155, no si es a 150. A ver, no se va a votar hoy día respecto del número de parlamentarios porque estamos tratando de construir acuerdo en ese número. Pueden ser 5 menos, pueden ser 10 menos, pueden ser 13 menos, pueden ser 20 menos. Es una materia de la que estamos conversando las distintas bancadas. Pero cuando usted dice, el punto es que la cantidad de diputados no ayuda a llegar a acuerdo. El punto no es la cantidad, sino la cantidad de partidos que están representados en la Cámara. Y ahí no debiera hacerse algo con respecto al sistema electoral, más allá, que genera esta dispersidad, digamos, de
de votos en distintos partidos? ¿Más di- que el número? Son distintas medidas las que se han ido conversando que se pueden complementar entre ellas. Por eso, todo lo relativo a esas materias va a quedar no para votarse hoy día, sino que probablemente se vote al término de los días de votación con el objeto de tener el tiempo suficiente para construir los acuerdos, porque esta es una reafirmación más de que hay espacio para los acuerdos, incluso si eso significa que algunas materias no sean votadas hoy día o el día para votar ese capítulo, sino que queden para el final, asegurando el tiempo necesario para poder conversarlo entre las distintas bancadas. Una muy breve, dicen que dentro del Partido Republicano, usted no está en representación del Partido Republicano aquí, pero es parte de esa bancada, sostienen que una preocupación o un temor a que buena parte de los ciudadanos que hoy dicen estar más o menos decididos a votar en contra de este proyecto, está en el Partido Republicano. ¿Usted le diría a sus correligionarios que este va a ser un buen proyecto y usted está segura que hay que votarlo, más allá de los acuerdos que lleguen al final, que hay que votarlo a favor? Yo le diría a todos los chilenos que esperemos el texto que va a salir, que esperemos cuál es el texto que se somete a votación el 17 de diciembre y ahí recién tomen una decisión sobre el voto en el plebiscito de salida. ¿Sería un fracaso para los republicanos si se rechaza ese texto constitucional? Yo no lo veo así, creo que Republicanos no ha sido un promotor empedernido del proceso, por el contrario, nos hemos hecho cargo de él muy responsablemente, sin perjuicio creo que son otros los que han promovido estos procesos y sí creo que sería bueno y importante para Chile cerrar el capítulo constitucional porque necesitamos recuperar la estabilidad institucional para volver a la senda del progreso social y económico. El presidente, digamos, no el presidente, el expresidenciable, digamos, José Antonio Kast, dijo que no tendrían ningún problema en llamar a rechazar el texto constitucional de no aprobarse las enmiendas que ha propuesto el Partido Republicano. ¿Usted comparte esa declaración? Yo creo que lo que hay que tener claro es que si tenemos un texto que le haga sentido a los chilenos, que le haga sentido a las ideas que creemos que es bueno para Chile, por supuesto que no habrá duda que llamaremos a aprobar. Gracias, presidenta Beatriz Zevia del Consejo Constitucional. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta, y nosotros nos vamos